Después de 10 años ocultándose bajo la fachada de un ciudadano apacible en un pequeño pueblo, el asesino en serie más infame de Estados Unidos ha despertado oficialmente al demonio que lleva dentro. Una puñalada certera desciende el rugido de una motosierra desgarra la gélida noche. El cadáver de la víctima es rápidamente desmembrado y metido cuidadosamente en bolsas de plástico negras para deshacerse de él. El desdichado, fuertemente atado a la mesa de operaciones, gritaba de desesperación, pero no sabía que había ofendido al asesino que una vez conmocionó a todo Estados Unidos, Dexter. La sed de sangre que Dexter había reprimido durante muchos años estalló repentinamente a partir de una fatídica cacería. Accidentalmente descubrió un ciervo de las nieves extremadamente raro. Esa criatura simbolizaba la pureza y era la única ancla que lo aferraba a una vida honrada. Sin embargo, una bala le arrebató la vida al ciervo. Aquello también provocó que toda la paciencia y la razón de Dexter se derrumbaran por completo. El ciervo simplemente se desplomó sobre la blanca nieve, mientras un joven se acercaba corriendo de la nada. Presumía alegremente de su trofeo ante el cazador, y Dexter reconoció que el tirador era Matt. Él no sabía que acababa de meterse con un infame asesino. Resulta que Dexter es el mismo asesino que conmovió a Estados Unidos hace 10 años. El disparo de Matt estuvo a punto de alcanzar a Dexter, lo que lo enfureció profundamente, así que levantó la culata de su rifle y golpeó a Matt hasta dejarlo inconsciente. Luego, Dexter estuvo a punto de usar su cuchillo para cortarle el cuello a este tipo, pero dudó, porque había renunciado a matar durante muchos años. Si Dexter actuaba esta vez, tenía que hacerlo digno de su reputación como asesino. No podía dejar que este sujeto muriera tan fácilmente. Han pasado 10 años desde que Dexter desapareció de Miami y dejó atrás su antigua vida, y desapareció en Miami. Decidió dejar atrás su pasado como un asesino experto, y se mudó a un pequeño pueblo, donde luego adoptó el nombre de Jim. Para ocultar su pasado como un ser despiadado, Dexter se mostraba sociable con todos en el pueblo. Trabajaba en una tienda especializada en artículos de caza. Sin embargo, a veces, Dexter aún no podía contener la sed de sangre en su interior. Al ver al carnicero matar a un cerdo, la sangre roja fluyendo por el suelo lo incomodaba mucho. A pesar de eso, Dexter logró contener sus impulsos y volvió al trabajo. En su camino de regreso, Dexter fue detenido por una mujer policía para revisar sus documentos. De repente, la oficial se abalanzó sobre él para abrazarlo y besarlo. A continuación, ambos comenzaron a tener relaciones sexuales en el auto. Desde que Dexter conoció a la oficial Angela, su vida se volvió mucho más plena, pero esa vida pacífica terminó durante una cacería. Ese día, se enfrentó a Matt, quien era el hijo de un poderoso hombre de negocios en el pueblo. Días antes, Matt había ido a la tienda de Dexter para comprar un cuchillo y un rifle de caza. Era un tipo tan arrogante como prepotente, por protocolo. Dexter tenía que revisar sus antecedentes antes de la venta, pero el historial de Matt tenía una mancha en el pasado. Había causado un accidente de barco que mató a 5 personas. Sin embargo, gracias al poder de su padre, Matt se libró de los cargos, lo que molestó a Dexter, pero trató de mantener la calma y no mostrar sus emociones. Aunque Dexter no quería, tuvo que obedecer las órdenes de su jefe. Dexter tuvo que ir a entregar la mercancía a la casa de Matt en ese momento. Había una ruidosa fiesta en su casa. El interior estaba lleno de jóvenes malcriados. Un chico que acababa de consumir drogas guió a Dexter hacia adentro. Después de recibir su nuevo rifle de caza, Matt estaba muy emocionado. Se burló de Dexter apuntándole con el cañón del arma, pero él le dio un puñetazo que dejó a Matt inconsciente. Y esa noche, Dexter planeó tomar la justicia por su mano. Planeaba convertir a Matt en su primera víctima después de muchos años. Pero la imagen de su hermana muerta apareció en la mente de Dexter. Ella le aconsejó que se contuviera, por lo que decidió dejarlo pasar. Temprano esa mañana, Dexter fue al bosque a cazar como de costumbre. En realidad, su objetivo principal era admirar al ciervo de las nieves. No era solo un animal al azar, sino que simbolizaba la pureza. Era lo que mantenía a Dexter anclado a una vida honrada. Sin embargo, todo se derrumbó en el momento en que Matt mató al ciervo, y Dexter no pudo contenerse más después de noquear a Matt. Regresó a casa a preparar sus herramientas. Primero, Dexter cubrió completamente las paredes y el suelo con plástico. Lo hizo para evitar que las manchas de sangre salpicaran alrededor. A continuación, extendió una lona negra y luego amarró fuertemente a Matt, aún inconsciente, a la mesa. Cuando Matt despertó y se dio cuenta de que Dexter tenía la intención de matarlo, se aterrorizó enormemente. Luchó y suplicó, argumentando incluso que Dexter no debería hacer eso solo por un ciervo, pero Dexter había querido que Matt muriera desde hacía mucho tiempo, así que no se lo iba a perdonar tan fácilmente. Matt se desesperó al saber que él era en realidad un asesino en serie. La expresión de éxtasis de Dexter al matarlo aterrorizaba. Y entonces, con una puñalada certera, el ángel sediento de sangre Dexter había regresado. Usó una motosierra para desmembrar cada parte de Matt. Luego las metió en bolsas de plástico para deshacerse de ellas. Al regresar, Dexter vio a un joven desconocido parado frente a su casa. Se presentó como Harry y afirmó ser el hijo de Dexter. En ese momento, estaba tan confundido que echó a Harry. Pero después de pensarlo un rato, Dexter fue a buscar a su hijo y lo llevó a casa. A la mañana siguiente, temprano, mientras Harry aún dormía, Dexter salió al jardín para cubrir las manchas de sangre que quedaban en la nieve. De repente, la llegada de coches de policía lo puso un poco nervioso. La noticia de la desaparición de Matt durante la cacería había llegado a la policía, y solo pidieron acampar en el jardín de Dexter para buscar a Matt, porque su casa era la más cercana a la zona de caza. Dexter suspiró aliviado, ya que temporalmente no era sospechoso además. La oficial Angela era su novia, así que a Dexter le resultaba aún más fácil librarse de cualquier implicación. Pero al ver a las fuerzas policiales dispersarse para buscar, se preocupó un poco. Dexter temía haber dejado alguna pista.
así que fingió ofrecerse a ayudar a la policía junto con su hijo. Pero cuando la policía usó un dron para buscar desde arriba, Dexter utilizó un inhibidor de radar. Eso hizo que el dron se estrellara antes de que pudiera volar lejos. Luego, Dexter y su hijo condujeron hacia el bosque donde Matt fue asesinado. Giró el volante intencionadamente para que las ruedas pasaran sobre la mancha de sangre. Las manchas de sangre quedaron enterradas bajo la nieve justo cuando el auto pasó por una fila de árboles. Harry descubrió el cadáver del ciervo de las nieves. Dexter fingió tensión y dijo que cazar en esta zona era ilegal. Le pidió a su hijo que condujera de vuelta para informar a la policía. Mientras tanto, él se quedaría custodiando la escena. En otro lugar, Angela fue a la casa de Matt para informarle a su padre sobre el proceso de búsqueda. Como Canwell era un poderoso hombre de negocios, estaba extremadamente tranquilo, incluso cuando su único hijo estaba desaparecido. Canwell no mostró ninguna preocupación. Después de que Angela pidiera prestado el equipo de helicópteros de búsqueda de Canwell, se marchó rápidamente. Por otro lado, Dexter intentaba recordar si había alguna otra pista en la escena. Recordó que cuando Matt cayó, se golpeó la cabeza con una piedra. Así que Dexter usó un palo para levantar la piedra efectivamente. Todavía tenía sangre. Dexter no pudo evitar sentirse afortunado en secreto, porque si la policía encontraba esa evidencia, definitivamente encontrarían una pista. A continuación, Dexter roció lejía y limpió la mancha de sangre en la piedra. Luego corrió hacia el borde del bosque, justo al lado de la carretera nacional, y dejó caer un guante que Matt había usado durante la cacería. El objetivo de Dexter era desviar la investigación. Cuando Dexter regresó a la escena, vio que había mucha gente alrededor del cadáver del ciervo. Dexter se sintió satisfecho, porque con tanta gente, la escena del crimen seguramente se habría desordenado. Eso lo haría aún más difícil para la policía. Y luego Dexter culpó directamente a Matt. Fue él quien había matado al ciervo al escuchar esto. Los cazadores se enfurecieron. En ese mismo instante, Angela llegó con un grupo de policías para evaluar la situación. Los cazadores hicieron sus suposiciones quizás después de que Matt matara al ciervo de las nieves. Se asustó y huyó hacia la autopista. Todo sucedió exactamente como Dexter lo había planeado, porque antes, Matt había comprado un arma y municiones en la tienda donde él trabajaba, por lo que tenía aún más excusas para sugerir a la policía que lo comprobara. A continuación, otro oficial encontró el guante de Matt. Era lo que Dexter había dejado intencionalmente en este punto. La policía pensó que todo estaba claro, así que regresaron rápidamente. Harry, al escuchar lo que su padre le había sugerido a la policía, quedó muy impresionado. Le preguntó por qué su padre ya no era policía, pero Harry no sabía que, en realidad, su padre era un asesino en serie. Poco después, el cadáver del ciervo fue transportado a la casa de Dexter. La policía le pidió al carnicero que examinara el cadáver. Querían determinar si había sido Matt quien disparó al ciervo. Efectivamente, después de buscar un rato, el carnicero también encontró una bala. Coincidía con el tipo que Matt le había comprado a Dexter. Esa noche, Dexter también pudo respirar tranquilo, ya que Angela anunció que se detenía la búsqueda de Matt. Ella concluyó que él temía ser castigado por dispararle al ciervo y huyó. Todos fueron engañados por lo que Dexter había inventado, pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran los problemas. Cuando Canwell se enteró de que la policía había dejado de buscar a su hijo, corrió a interrogar a Angela. Como Angela era la jefa de policía del pueblo, tuvo que dar un paso al frente y explicar todo. Le informó a Canwell que tal vez su hijo se había ido de fiesta a algún lado y volvería pronto. Sin embargo, Canwell conocía a su hijo mejor que nadie. Si Matt estuviera en problemas, definitivamente llamaría a su padre, porque en este pueblo, Canwell tenía poder absoluto. Así que Matt no tenía absolutamente ninguna necesidad de tener tanto miedo como para huir. Canwell realmente había contribuido mucho al pueblo. Así que cuando él suplicó a todos que continuaran buscando a Matt, Angela no tuvo más remedio que seguir enviando policías al bosque. A la mañana siguiente, Angela descubrió una nueva pista, así que ordenó a toda la policía que regresara a la estación al escuchar esto. Dexter se preocupó un poco. No sabía qué se le había pasado por alto en la escena. Por eso, Dexter fingió ir a la comisaría para invitar a Angela a almorzar. Fue entonces cuando la recepcionista le reveló que habían descubierto una grabación de video del momento en que Matt disparó al ciervo. Dexter se aterrorizó al escuchar eso si había una cámara allí. Toda la escena de Dexter noqueando a Matt también habría sido grabada. En ese momento, Angela también salió y lo llamó a su oficina. Pero afortunadamente, la cámara solo grabó un video de sensor térmico y no mostraba imágenes claras. Por lo tanto, la policía solo quería que Dexter confirmara si era el arma que le vendió a Matt, pero la cinta mostraba a otra persona cerca de la escena. Por supuesto, nadie sabía que esta persona era Dexter. Canwell vio esto y exigió ver la cámara con claridad, pero la suerte estuvo del lado de Dexter una vez más, porque el lugar donde estaba parado era el punto ciego de la cámara. A pesar de esto, Dexter no podía bajar la guardia, porque la policía decidió investigar de nuevo desde el principio, creyendo que se trataba de un caso de asesinato. Poco después, un experto forense fue enviado a la escena. Había descubierto unas extrañas manchas de sangre, por lo que procedió a analizarlas. El forense concluyó que la mancha de sangre era de Matt, pero alguien la había mezclado con la sangre del ciervo. Luego, basándose en la mancha de sangre, el forense imaginó la situación en ese momento. Era como si hubiera presenciado todo el evento. Las especulaciones del forense pusieron a Dexter muy tenso, ya que tenía mucho miedo de ser descubierto. Esa noche, Dexter obtuvo información a través de Angela. A la mañana siguiente, enviarían un equipo de perros rastreadores para olfatear la zona de casa. Así que Dexter empezó a preocuparse y pensó en trasladar el resto del cuerpo de Matt a otro lugar. Cuando Harry se quedó profundamente dormido, Dexter cavó lentamente la tierra debajo de la estufa de leña al aire libre. Este era el lugar donde había escondido el cadáver de Matt, pero Dexter no lo movió. En cambio, solo sacó su chaqueta y la llevó a la escena. Luego, creó rastros falsos por todo el bosque. El propósito era que cuando los perros rastreadores olfatearan, se confundieran, porque había olor a la víctima por todas partes al mismo tiempo. Pero en otro lugar, una chica estaba encerrada en una habitación cerrada
cerrada con monitoreo continuo de cámaras. Un hombre con una máscara observaba cada una de sus acciones a través de la pantalla. Después de ponerse la máscara, el hombre presionó un botón en el control remoto. La puerta que encerraba a la chica se abrió de inmediato. Ella se levantó de un salto y huyó de donde la tenían cautiva. Sin embargo, antes de que pudiera llegar muy lejos, el hombre disparó un tiro que la dejó inmóvil. Dexter, que estaba en el bosque, también escuchó el disparo, pero solo pensó que probablemente eran los cazadores disparando, así que corrió rápidamente a casa por miedo a ser descubierto. Más tarde, el asesino limpió cuidadosamente el cadáver de la chica. A continuación, insertó una aguja en el cadáver y luego extrajo toda la sangre de la víctima en un cubo. Cuando Dexter estaba a punto de llevar a su hijo a la escuela, la policía se presentó en su puerta. Aunque Angela no sospechaba que Dexter fuera el culpable, solicitó interrogar a aquellos que habían hablado con Matt antes de que desapareciera. En ese mismo momento, en el lugar del asesinato, el equipo de policía había traído a los perros rastreadores. Los dejaron olfatear alrededor, mientras que Dexter siguió a la policía a la estación para dar su testimonio. A través de esto, se dio cuenta de que necesitaba actuar aún más rápido. Por lo tanto, decidió ir a una mina de hierro a 5 kilómetros de distancia. Quería ver si este lugar era seguro para esconder el cuerpo de Matt. Dexter usó raquetas de nieve para no dejar huellas. No muy lejos de allí, Harry y un compañero de clase volvían a casa, pero lamentablemente, el auto se averió en el camino. Harry bajó caminando al pueblo para llamar a un mecánico. Solo Andre se quedó esperando a que regresara coincidentemente. Otro multimillonario llamado Edward pasaba por esa calle, así que se detuvo a preguntar si Andre necesitaba ayuda. Resultó que ella había sido la líder de la protesta contra la empresa de Edward, porque él estaba destruyendo el medio ambiente en el pueblo. Como Andre era la hija de la jefa de policía Angela, él tampoco se atrevía a hacer nada, pero Andre se negó rotundamente porque, para empezar, ya no soportaba a este hombre siniestro. Al mismo tiempo, Dexter había logrado entrar al túnel de la mina. Descubrió un pozo lo suficientemente profundo como para deshacerse del cuerpo de Matt. De repente, descubrió que había un oso negro escondido dentro. Al ver esto, Dexter huyó inmediatamente por la noche. Cuando los cuatro estaban cenando, Andre sugirió que cremaran al ciervo para darle un entierro adecuado, así que Dexter asumió la tarea de transportar el cadáver al bosque nevado en la zona de casa. Al regresar, se encontró con Canwell borracho al lado de la carretera, y Dexter se sintió un poco culpable, así que se detuvo a preguntar cómo estaba en su estado de embriaguez. Canwell dijo que había recibido una llamada de su hijo, y que Matt todavía estaba vivo. Otros podrían creer estas palabras, pero Dexter sabía que Canwell estaba mintiendo. Cuando Dexter llegó a casa, llamó a Angela para informarle lo que había escuchado de Canwell, para que ella lo supiera y cerrara el caso efectivamente. Unos minutos más tarde, Canwell llegó feliz a la comisaría. Contó que había logrado contactar a su hijo, y todos le creyeron y lo felicitaron alegremente. Como de costumbre, Angela todavía tenía que tomar la declaración de Canwell, y él respondió de manera superficial, y esperaba que la policía dejara de investigar sobre Matt, porque actualmente estaba viajando por Nueva York, pero Angela no podía creerlo de inmediato. Ordenó a sus subordinados que revisaran la tarjeta de crédito de Matt, porque si estaba en un hotel, de alguna manera tendría que gastar dinero. Si hubiera transacciones de dinero de Matt, entonces Angela creía que todavía estaba vivo. Dexter también sospechaba que Canwell ocultaba algo, así que Dexter lo seguía en secreto. Solo él sabía que Canwell había mentido, y estaba tratando de averiguar la razón. Cuando Dexter volvió al trabajo, recibió noticias de la escuela. Harry había sido atacado con un cuchillo por un compañero de clase. Cuando Dexter vio a su hijo declarando ante la policía, fue como verse a sí mismo en el pasado. Finalmente, sucedió lo que Dexter temía. El gen violento al que le gusta matar se había transmitido a Harry. Aunque parecía asustado, en realidad estaba muy satisfecho cuando ocurrió la pelea. Para investigar la verdad, Dexter fue a la comisaría para buscar más fotos de la escena del ataque en la escuela. Resultó que el cuchillo que usó su compañero de clase para apuñalar a Harry fue comprado por Fred. Él era el padre de la persona que atacó a Harry al principio. Ethan tenía la intención de usar el cuchillo para apuñalar a Andre, pero terminó teniendo un conflicto con Harry, a pesar de que ambos chicos eran amigos cercanos. En otro desarrollo, Canwell también volvió a su vida normal. En este momento, una chica en circunstancias difíciles acudió a pedirle ayuda, porque Canwell era famoso por hacer obras de caridad en el pueblo. Liz fue llevada por él a una casa no muy lejos del pueblo. Ella se quedaría allí. Liz estaba sumamente feliz por haber encontrado un lugar decente para vivir, pero no esperaba haber caído en una trampa, porque en realidad Canwell también era un asesino. No sabía cómo, pero él había logrado falsificar la transacción de pago de Matt. Esto hizo que la policía creyera por completo que Matt todavía estaba vivo. Angela estaba furiosa porque Matt andaba de fiesta mientras todos lo buscaban, así que esa misma noche, Angela fue a la ciudad a confrontarlo. Después de que Liz descubrió que estaba encerrada en la casa y vio la cámara, se dio cuenta de que había caído en la trampa de Canwell. Por otro lado, Dexter había recibido una llamada de la policía. Rápidamente fue al hospital a ver el estado de salud de Harry. Según el relato de la policía, un par de horas antes, Harry había asistido a una fiesta, pero unos malos amigos le pusieron drogas en la bebida. Debido a que estas drogas fueron compradas en el mercado negro sin garantías, Harry sufrió un shock y tuvo que ser hospitalizado. Por lo tanto, Dexter decidió buscar a quienes vendían esas sustancias tóxicas en el pueblo. Cuando Dexter estaba sentado en el bar, vio la escena de dos matones traficando drogas. Esperando a que un matón se acercara, Dexter fingió preguntarle sobre la compra de drogas. Miles pensó que realmente tenía la intención de comprar, por lo que fue muy entusiasta en su asesoramiento. Miles lo llamó afuera para conseguir las drogas esperando que este tipo se agachara. Dexter estaba a punto
punto de inyectarle un anestésico, pero vio venir a la policía y de inmediato cambió de plan. Dexter fingió golpear a Miles como si estuviera allí para desahogar su ira por su hijo. Lo hizo para que la policía no sospechara. Y luego, Dexter y Miles fueron llevados a la estación. Fue interrogado por la policía por tráfico de drogas. A partir del testimonio de Miles, la policía obtuvo la información de la persona que se especializaba en la fabricación de drogas. El autor intelectual era un hombre llamado Jasper. Posteriormente, Dexter fingió abrazar a la recepcionista para obtener la dirección de la casa de Jasper. Mientras tanto, Canwell estaba sentado disfrutando de cada reacción temerosa de Liz, pero la situación superó su imaginación. Liz no solo no tenía miedo, sino que se desnudó frente a la cámara para atraer a Canwell. Planeaba aprovechar esa oportunidad para escapar. Canwell vio esto y se enfureció mucho, porque esto no era lo que él quería, y entonces Canwell también decidió que era hora de cazar. Fingió presionar el botón para abrir la puerta, esperando que Liz saliera corriendo para matarla a tiros. Sin embargo, Liz tampoco era tonta, lo provocó para que Canwell fuera a buscarla. Liz preparó un trozo de vidrio que había escondido debajo de su almohada para esperar a que él llegara. Canwell arrastró fácilmente a Liz hacia afuera, y luego entró a buscar un arma. Estaba muy enojado de que Liz arruinara todos los planes de asesinato que él había trazado, así que Canwell la mató a tiros en el acto. Mientras tanto, Dexter había llegado al lugar de residencia de Jasper. A continuación, se escabulló en la casa del oponente desde el baño. Luego, Dexter tomó la jeringa que había preparado de antemano y buscó cuidadosamente por la casa. Justo cuando Jasper se acercó, quedó inconsciente por la droga de Dexter. Cuando Jasper abrió los ojos y se vio atado a la mesa, se aterrorizó enormemente. Esta expresión era idéntica a la de Matt cuando fue asesinado por Dexter. Cuando Dexter estaba a punto de bajar el cuchillo, de repente descubrió que el oficial Logan estaba frente a la puerta de su casa. Pero Dexter aún no tenía la intención de detenerse, le metió a Jasper una gran cantidad de drogas por la nariz. Esperando hasta que estuviera muerto, Dexter recién movió el cadáver de vuelta a su apartamento. El equipo de policía llegó un paso tarde por su parte. Angela había ido a Nueva York a buscar a Matt para hablar, pero entonces se dio cuenta de que Canwell había enviado a un desconocido para usar el nombre de su hijo y falsificar la transacción. Sin embargo, Angela todavía no entendía por qué había mentido. En este momento, Canwell se encontró con Harry, quien estaba enojado con su padre, deambulando solo por la calle. Canwell volvió a usar su viejo truco, fingir ser amable con la presa a la que apuntaba. Después de que Canwell invitara a Harry a comer hasta hartarse, comenzó a instigarlo para que los conflictos con su padre crecieran cada vez más. Dexter todavía no entendía por qué la actitud de su hijo era cada vez más extraña. No sabía que su identidad había sido expuesta, porque Andre le había contado a Angela que antes de que Harry se desmayara, estaba bajo los efectos de las drogas y dijo que su padre no se llamaba Jim. A Angela no le tomó mucho tiempo encontrar el archivo de Dexter. Por lo tanto, cuando se encontró con Dexter en la patrulla, fue a verificar sus verdaderos documentos. Dexter sabía que su información había sido expuesta, así que tuvo que seguir a Angela a la comisaría. En este punto, Dexter le contó las razones por las que cambió su nombre y huyó. En el pasado, tanto su exesposa como su hermana fueron asesinadas. Fue por esta razón que Dexter se convirtió en un asesino en serie, pero tenía como regla matar solo a los culpables. Al contrario de Dexter, Canwell era un individuo al que le gustaba atacar a chicas miserables. Ya había elegido a su nueva presa, seguía siendo una chica en una situación difícil que tenía que pedir dinero a los transeúntes, pero Canwell perdió a su presa porque la otra chica iba acompañada de su novio. Las mentiras de Canwell también fueron expuestas por Angela ante sus colegas, pero el oficial Logan no creía en absoluto que él hiciera tales cosas, porque Canwell era conocido por ser alguien a quien le gustaba ayudar a los débiles y por ser muy amable. Por el contrario, Angela pensaba que fue él mismo quien mató a su hijo. La razón fue que estaba muy enojado al saber que Matt había matado al siervo, así que mató accidentalmente a su hijo y luego escondió su cuerpo. Los dos policías decidieron que al día siguiente investigarían discretamente por su cuenta. Al mismo tiempo, Dexter también quería saber por qué Canwell había mentido, así que dejó en secreto una grabadora cerca del lugar de Canwell. Cuando Dexter vio que continuaba trayendo a una chica joven a la cabaña de madera, las sospechas se avivaron en su corazón. Por lo tanto, Dexter decidió seguirlos hasta la casa aislada de Canwell. Dexter se dio cuenta con solo mirar que algo andaba mal. La chica que fue llevada adentro estaba extremadamente asustada, pero cuando Canwell estaba a punto de actuar, Dexter abrió la puerta e interrumpió, fingiendo que pasaba por allí, y de inmediato abrió la puerta y entró con un solo vistazo. Dexter notó enseguida que había una cámara adentro. Esta habitación cerrada era perfecta para encerrar a alguien. Luego, Dexter inventó una excusa para llevarse a la chica, y Canwell se puso furioso por haber fracasado nuevamente. Las maldades que hacía el viejo también fueron descubiertas gradualmente, porque Angela y sus subordinados habían ido a la antigua mina, donde Canwell se especializaba en esconder los cadáveres de sus víctimas. Gracias a un brazalete, Angela se dio cuenta de que esta era su amiga que había desaparecido hace muchos años. Resultó que ella había sido asesinada. Angela sabía que la única persona que podía ayudarla era Dexter, así que lo llamó allí. En el pasado, Dexter fue médico forense. Por lo tanto, con solo echar un vistazo a la condición del cadáver, supo de inmediato el arma homicida. De los dientes de la víctima, Dexter descubrió un trozo de piel que contenía el ADN del asesino, así que se lo dio a Angela para que lo analizara. De hecho, ella había sospechado durante mucho tiempo que el autor intelectual era el propio
propio Canwell, pero todavía no se atrevía a confirmarlo. A continuación, Dexter llevó a Angela a la casa secreta de Canwell. Cuando los dos entraron, todo había sido limpiado. La casa ahora era completamente diferente a cuando Dexter estuvo presente allí. Los dos dejaron la investigación a un lado temporalmente para evitar ser descubiertos por Canwell. Dexter usó la excusa de visitar el lugar de trabajo de Harry para entrar a la tienda e investigar a Canwell. Justo cuando Dexter y Canwell terminaron de hablar, Angela llegó con sus subordinados y ordenó su arresto, porque la muestra de ADN en los dientes de la víctima coincidía con él. Canwell fue acusado de ser el asesino de hace 25 años. En ese momento, Dexter se sintió extremadamente satisfecho cuando fue arrestado. Pudo ver claramente los trucos de Canwell, especialmente cuando intentaba acercarse a Harry. Se rumoreaba que Canwell era una persona amable, así que todos se sorprendieron cuando fue llevado por la policía. Finalmente, la muerte de la mejor amiga de Angela también fue aclarada. Hace más de 20 años, la desaparición de su mejor amiga causó un gran revuelo en el pequeño pueblo. Todos pensaron que ella se había ido a la ciudad. No pensaron que Canwell la hubiera secuestrado y asesinado. Angela recibió un mensaje de Dexter preguntando cómo estaba, pero a ella no le importó demasiado. Luego, Angela fue a la sala de interrogatorios para tomar su declaración. Ante las preguntas, Canwell siguió negando todo continuamente. Afirmó que no había hecho nada malo y que la policía podría haberse equivocado. Pero entonces, Angela expuso rápidamente sus mentiras. Matt no se había contactado ni estaba en el hotel como había contado Canwell. Sin embargo, él cambió rápidamente de tema. En ese momento, Angela se fijó en la cicatriz de la mano de Canwell. Él respondió con calma que se cortó la mano por accidente mientras trabajaba, dejando una cicatriz. En este punto, Angela ya no lo ocultó más. Resultó que, debido a la desaparición de Matt, Canwell había entregado una muestra de sangre a la policía para su investigación. Y ahora, esa misma era la prueba en su contra. El ADN compatible dejó a Canwell sin forma de negarlo, pero aún así insistió obstinadamente en hablar con un abogado. Desde que Canwell fue arrestado, Harry parecía muy triste, porque había sido manipulado por el oponente. Harry todavía pensaba que era una buena persona. Mientras Harry estaba moviendo mercancía en el almacén, un hombre le entregó una carta. Esa persona le pidió a Harry que le diera la carta a Dexter, y cuando Harry volvió a casa, se lo contó rápidamente a su padre. Pero cuando Dexter abrió la carta, solo vio un pequeño clavo médico dentro. Adivinó de inmediato que el cartero era un empleado de Canwell, quien envió la carta para amenazar a Dexter. Así que esa misma noche, Dexter vigiló frente a la comisaría. Cuando no quedó nadie adentro, se coló en la celda para encontrarse a solas con Canwell. Le advirtió a Canwell que no sembrara más el deseo de matar en su hijo. Tan pronto como Dexter terminó de hablar, Canwell se echó a reír a carcajadas. Dijo que eran el mismo tipo de personas, así que Dexter no necesitaba fingir más. Canwell ya sabía que él era el asesino de su hijo. En la noche en que Dexter lo encontró borracho, el clavo de hierro que recibió Dexter era del cuerpo de Matt, porque antes Matt se había roto la pierna. Por lo tanto, su pierna tuvo que ser fijada con un clavo de titanio. La característica del titanio es que no sufre daños por el fuego. Por eso, cuando Canwell recogió el clavo de su hijo, estuvo seguro de que Dexter era el asesino. Canwell engañó intencionalmente a la policía porque quería vengar a su hijo él mismo. Dexter volvió a casa extremadamente preocupado. Esta era una advertencia implícita de que Canwell mataría a Harry para vengarse. Por lo tanto, Dexter decidió prestarle un poco más de atención a su hijo y se ofreció a llevar a Harry al trabajo. Después de que el caso de hace 20 años fuera aclarado, la familia de la chica asesinada estaba desconsolada. La gente del pueblo también acudió a consolar esta pérdida. Después de su encuentro con Dexter, Canwell cambió de opinión. Ya no lo negó y pidió dar su declaración a la policía. Cuando Canwell se paró frente a la cámara, comenzó a contar sobre su infeliz infancia. Canwell nació y creció en una familia con un padre violento, así que gradualmente desarrolló una psicología distorsionada. Ese día, cuando Canwell estaba repostando y regresando, vio a Iris, la mejor amiga de Angela, subiendo al auto con su padre, pero según Canwell, su padre le aconsejó a Iris que se fuera a casa, pero ella se resistió. Luego, Iris saltó del auto y huyó en un ataque de agitación. El padre de Canwell sacó un arma y le disparó, haciéndola caer a la calle. Canwell declaró que fue su propio padre quien asesinó a Iris, y la muestra de ADN era de su padre, no de Canwell. Casualmente, en este momento, la médica forense también trajo un informe de la prueba. El ADN coincidía en un 67 y no en más del 90, por lo que el testimonio de Canwell tenía fundamento. De esa manera, Canwell escapó fácilmente de la lista de sospechosos y del cargo de asesinato. Por su parte, Dexter también recibió la noticia de que había sido liberado. Inmediatamente se dio cuenta de que el truco de Canwell era extremadamente astuto. Hizo que Dexter pensara que había ganado, pero, en realidad, siempre iba un paso adelante. Dexter se coló en su oficina para buscar pistas. Buscó durante mucho tiempo, pero aún así no encontró nada sospechoso. Dexter giró accidentalmente un marco de fotos en la pared y, sorprendentemente, un cajón se abrió automáticamente. Dentro había un sobre. Cuando Dexter lo abrió, vio un cheque bancario. En él estaba escrito el nombre del propietario como Eric. Sin embargo, Dexter aún no había aclarado esta pista. Cuando Dexter se escabulló afuera, se encontró con dos vecinos chismeando. Sentían que Canwell era una buena persona, por lo que su liberación demostraba aún más su inocencia. Solo Dexter sabía lo peligroso que era. Estaba decidido a matar a Canwell antes de que pudiera dañar a Harry y a otras chicas.
Tan pronto como Canwell fue liberado, siguió a la chica a la que iba a atacar el otro día, pero Dexter se lo impidió. Mientras tanto, Harry iba a tirar la basura cuando se encontró con 3 estudiantes altos. Vinieron a causar problemas porque Harry se había metido con el mayor de su equipo, pero Harry no solo no tenía miedo, sino que su rostro mostraba intenciones asesinas. Justo cuando Harry balanceó un cúter hacia su oponente, Dexter corrió a tiempo para detener a su hijo. Harry estaba extremadamente enojado con su padre, porque Dexter siempre pensaba que era un chico malo y malvado, pero él no sabía que Harry estaba siendo acosado por sus compañeros de clase, por lo que solo se estaba defendiendo. Cuando Dexter vio a su hijo irse, estaba a punto de correr tras él, pero, de repente, un extraño lo atacó por la espalda. Entonces, Dexter fue golpeado hasta dejarlo inconsciente y lo metieron en un auto. En un sueño, Dexter vio a su hijo corriendo a pelear con sus compañeros. Harry sostenía un cuchillo y los mató a todos además. Dexter parecía ver al demonio sediento de sangre en su hijo. Igual que él, estaban satisfechos de matar. Cuando Dexter se despertó, descubrió que estaba fuertemente atado. Vio al conductor llamando a Canwell y dedujo de inmediato que el conductor era Eric. Canwell lo había contratado para seguir y secuestrar a Dexter, pero cuando Eric colgó, Dexter se abalanzó y lo inmovilizó por detrás. Eric no pudo reaccionar a tiempo, el auto perdió el control y se estrelló contra un poste de electricidad, haciendo que Dexter saliera volando. Intentó desatarse para huir, pero Eric seguía vivo. Sacó un rifle de caza con la intención de matar a Dexter, y él corrió apresuradamente hacia el bosque nevado. Sin embargo, Eric aún no planeaba perdonarlo, siguió el rastro de sangre y se dirigió hacia donde Dexter se escondía. Esta era la primera vez que experimentaba la sensación de ser la presa cazada. Después de que Dexter vendó la herida de su pierna, continuó huyendo, pero no mucho después, Eric lo persiguió con el arma. Disparó hacia donde Dexter se escondía. Cuando Dexter corrió hacia el río helado, de repente se le ocurrió una idea. Dio un paso atrás para dejar que Eric siguiera sus huellas y pensara que se había caído en un agujero de hielo. Por un lado, Dexter oraba en silencio para escapar esta vez, pero Eric tampoco era ajeno a sus trucos. Aprovechando el momento en que estaba con la guardia baja, Dexter corrió hacia el campamento para esperar el momento de contraatacar. Dexter dejó manchas de sangre intencionalmente para traerlo hacia allí. Luego, forzó la cerradura para entrar a la casa y encontró un cuchillo para usarlo como arma. No fue hasta la noche que Eric encontró la casa, entró tranquilamente sin saber del peligro que lo esperaba dentro. Confiaba en tener un arma, por lo que anduvo buscando el paradero de Dexter. Pero cuando Eric no estaba prestando atención, Dexter se abalanzó y lo inmovilizó en el suelo. Le interrogó sobre a dónde planeaba llevar Canwell a Harry, porque sabía que Canwell había planeado lastimarlo. Entonces su hijo seguramente también estaría en peligro. Eric estaba demasiado asustado, por lo que confesó el lugar al que Canwell llevó a Harry. Después de que Eric confesó todo, Dexter lo apuñaló con fuerza en el pecho izquierdo. Eric murió en el acto. Harry aún no sabía que su padre había sido secuestrado. Como acababa de discutir con su padre, vagaba deprimido por la calle. De repente, Canwell llamó a Harry y lo provocó para hacer que la relación entre Harry y su padre fuera aún más tensa. Para Harry, alguien que apoyaba todas sus opiniones como Canwell era más agradable que el padre que siempre se quejaba. Canwell captó este punto clave, así que buscó formas de acercarse a Harry. Llevó a Harry al campo de béisbol y le enseñó a jugar. Esto era algo que su padre nunca había hecho. Esta acción logró ganarse con éxito la confianza de Harry. El plan de Canwell no se detuvo ahí, llevó a Harry a casa y le preparó un plato especial del pueblo. Justo cuando Canwell se dio la vuelta, Harry recibió un mensaje de su padre. Le decía a su hijo que huyera de allí de inmediato y que no le creyera a Canwell. Harry inventó temporalmente una excusa para salir y responder el mensaje, pero pensó que lo que decía su padre no tenía sentido. Cuando Harry estaba a punto de responder, Canwell salió para llamarlo a disfrutar de la cena. Harry puso directamente su teléfono en modo no molestar. Luego ignoró la advertencia de su padre y Dexter no vio ninguna respuesta de su hijo. Por lo tanto, estaba extremadamente preocupado, ya que Dexter sabía que si no se daba prisa, su hijo moriría. La verdad era exactamente como él pensaba mientras Canwell y Harry cenaban juntos. Puso la excusa de ir al baño. Harry también aprovechó para revisar su teléfono y descubrió muchas llamadas perdidas de su padre, pero no le importó en absoluto cuando Harry levantó la vista felizmente para llamar a Canwell. Descubrió que el otro estaba frente a él con un arma en la mano. Fue entonces cuando Harry, aterrorizado, siguió todas sus demandas y suplicó por su vida. Pero Canwell lo engañó diciendo que si Harry huía, no lo mataría. Cuando Canwell estaba a punto de apretar el gatillo, un coche se acercó e interrumpió. Canwell pensó que quien llegaba era Eric, pero se sorprendió mucho al ver a Dexter conduciendo. Rápidamente se abalanzó sobre Canwell, a pesar de que éste le disparaba continuamente. En este punto, Harry se dio la vuelta y vio a su padre viniendo a rescatarlo. Dexter se enfrentaba a aquel hipócrita. Harry, asustado, corrió a abrazar a su padre, pero accidentalmente dejaron que Canwell escapara. Dexter tampoco se quedó mucho tiempo, así que ambos subieron rápidamente al auto y se fueron. Pero los problemas no terminaron ahí. Durante la pausa para el almuerzo, los subordinados fueron a informarle a Angela sobre el incidente de Dexter atacando a Jasper, pero afortunadamente hubo intervención policial para que no ocurriera ningún asesinato. Sin embargo, poco después, Jasper murió, y la causa fue un shock por drogas. Esto hizo que la policía sospechara que Dexter estaba involucrado, y Angela estaba decidida a investigar todo claramente. Buscó a Miles, un matón que vendía drogas en el pueblo. Después de ser golpeado, confesó que antes de que Miles fuera atacado por Dexter, él le había inyectado algo en el cuello, pero gracias a la intervención policial, Miles solo sufrió rasguños superficiales. En el corazón de Angela gradualmente surgió la sospecha, tomó fotografías temporalmente de la evidencia y las llevó de vuelta para seguir investigando. Después de que Angela regresó a la comisaría, fue a preguntarle a sus subordinados más sobre los detalles del caso de Jasper. Sus subordinados también le dieron el informe de la escena de ese día. Sin embargo, Angela pensó que tal vez Jasper sabía que la policía lo había descubierto, así que eligió dejar esta
vida, pero Logan no pensaba lo mismo, porque la policía había detenido a Jasper durante 24 horas, pero fue asesinado justo 10 horas después de ser liberado. Angela fue rápidamente a la morgue para investigar más a fondo. Cuando volteó el cuerpo de Jasper, también vio una marca de inyección en su cuello. Esto era igual a lo que Miles había relatado. Angela continuó revisando los documentos registrados e investigando en línea. Aunque no quería creerlo, sabía que Dexter estaba involucrado en la muerte de Jasper. En este momento, Dexter y su hijo habían llegado a casa y le contó toda la historia a Harry. Dijo que era alguien especializado en detener asesinos que dañaban a personas inocentes, pero Dexter no le dijo a su hijo que era un asesino en serie especializado en eliminar a los malvados. Un ejemplo típico fue una vez que mató a otro asesino que dañaba a los niños. Cada vez que actuaba, tenía un ritual, ataba a la víctima en la mesa como sacrificio a los dioses. Luego, Dexter les hacía oler un poco de estimulante. El propósito era aumentar la emoción de la víctima y falsificar la hora del crimen en caso de ser descubierto. Harry pensó que su padre estaba en el lado de la justicia, así que estaba muy feliz. Cuando Dexter vio la expresión de su hijo, decidió limpiar la escena. No quería que su hijo descubriera la verdad. Esa noche, Dexter transportó en secreto el cadáver de Eric al almacén donde solía cometer los crímenes. Luego lo cortó en pedazos como a los otros villanos. Por otro lado, Angela había encontrado documentos sobre los asesinatos. Casualmente, en los cuellos de las víctimas había una marca de aguja. Esto la hizo estar aún más segura de que Dexter era ese asesino en serie. Pero en este momento él todavía no sabía nada. Él y su hijo disfrutaban de una feliz mañana de Navidad. Dexter le regaló a Harry un rifle de caza para defenderse, luego le enseñó a su hijo a apuntar y disparar. Harry demostró ser muy talentoso, incluso disparaba mejor que su padre. A continuación, Harry preguntó cuál era el próximo plan para lidiar con Canwell. Harry temía que volviera y se vengara de ellos. Sin embargo, Dexter no planeaba decir que lo iba a matar, solo dijo que estaba buscando una manera. Harry recordó que olvidó darle un regalo a su padre, sacó de su mochila un dibujo que él mismo había hecho de su tía. Esa persona también era la hermana de Dexter. Los dos fueron felices a celebrar las fiestas con Angela y André. Cuando Angela los vio llegar, no supo cómo reaccionar, porque en este momento sospechaba de Dexter. Justo en el momento más tenso, Canwell llegó a su casa, pero Dexter y su hijo no planeaban exponer sus acciones frente a Angela. Ambas partes se sondearon mutuamente, llenando la casa de tensión. Tan pronto como Canwell salió por la puerta, Dexter y Harry pidieron permiso para irse primero. Subieron al auto y persiguieron a Canwell, pero luego Dexter recordó que primero necesitaban pruebas de los crímenes de Canwell. Los asesinos en serie suelen guardar algunos objetos o fotografías de sus víctimas. Él los consideraba como trofeos de cada crimen. Harry usó un dron a control remoto para observar desde arriba. Cuando los dos tuvieron confianza, él recién contó el incidente del ataque a su compañero de clase, y también había inventado la historia para escapar del castigo. Lo que Harry quería era ser visto como un héroe por todos, así que planeó lastimarse a sí mismo y defenderse con valentía, y había sido elogiado por toda la escuela. Dexter se sintió aliviado, porque su hijo podía sincerarse con él. En ese momento, Dexter descubrió el escondite de Canwell. Padre e hijo esperaron a que oscureciera para actuar, pero primero, Dexter tuvo que llamar a Angela para inventar una excusa por su ausencia esa noche. Luego, volvió al almacén para buscar un cuchillo y prepararse para la próxima batalla. Mientras tanto, Canwell tampoco se quedó quieto, armó su arma y se escabulló a la casa de Dexter. Después de eso, Canwell comenzó a rociar gasolina alrededor de la casa y le prendió fuego. Quería que el fuego atrajera a Dexter y Harry afuera, para luego dispararles desde la distancia. Pero lamentablemente no estaban en casa, porque en este momento, Dexter y su hijo habían llegado a la base secreta de Canwell. Cuando Dexter encontró la entrada al sótano, Harry descubrió que Canwell había instalado cámaras de vigilancia allí. Descubrió que alguien se había colado en su sótano secreto. Canwell se apresuró a regresar enojado al mismo tiempo. Dexter y su hijo habían llegado abajo. En medio de la habitación había una gran mesa, rodeada de muchas herramientas para desmembrar y embalsamar cadáveres. Cuando Dexter y Harry se adentraron, descubrieron más cajas que contenían chicas asesinadas y embalsamadas. Canwell las guardaba como trofeos. Esto demostraba que había estado actuando durante décadas. Harry de repente se dio cuenta de algo, se volvió y le preguntó a su padre si Dexter también mataría a Canwell como al asesino de niños. Como Dexter estaba demasiado indignado, ya no fingió, admitió directamente que era un asesino en serie y que también había matado a muchos otros malos. Pensó que Harry mostraría miedo a su padre, pero rápidamente apoyó la idea de su padre. Mientras tanto, Canwell sabía que no podía ocultar sus crímenes, así que rápidamente regresó a casa a empacar sus maletas y dinero para huir. Pero antes de que Canwell pudiera siquiera salir de la casa, Dexter y Harry lo encontraron. Canwell quedó inconsciente por Dexter y atado a la mesa de operaciones. Cuando Harry se preguntó por qué tenía que forrar tantas láminas de plástico, Dexter explicó que hacerlo facilitaba envolver todo más rápido. Aunque Harry estaba un poco asustado, ya que era la primera vez que presenciaba un asesinato. Pero cuando Harry pensó en el hecho de que su padre mataba a personas malas y podía salvar a muchos otros, se volvió más valiente. Canwell se despertó y se encontró fuertemente atado. Sabía que estaba a punto de morir. Hizo todo lo posible por luchar y suplicar por su vida. Al mismo tiempo, Canwell también confesó todos los actos malvados que había cometido. Incluso el asesinato de la chica llamada Iris también fue obra de Canwell, y no de su padre. Además, Canwell pensaba que estaba liberando a esas mujeres de sus vidas miserables. La prueba de ello es que después de matar a las víctimas, siempre preservaba sus cuerpos con cuidado. Canwell vio que sus súplicas no surtían efecto. Se volvió hacia Harry y le dijo que fue Dexter quien mató a su hijo, pero no dejó que Canwell terminara de hablar, porque Matt había causado
causado la muerte de otras 5 personas. Esto encajaba con la regla de asesinato de Dexter. Poco después, le tapó la boca a Canwell y lo apuñaló en el estómago. Luego, Dexter se puso equipo de protección y comenzó a desmembrarlo. Harry era solo un adolescente menor de 20 años, así que no se atrevió a mirar más. Subió primero para esperar a su padre después de eso. Tiraron la bolsa para cadáveres en el incinerador para deshacerse de ella. Cuando Harry temía que la gente sospechara por la desaparición de Canwell, Dexter lo tranquilizó diciendo que cuando la policía llegara a su casa, verían la casa saqueada. La policía asumiría que huyó. Una vez terminado el trabajo, Dexter y su hijo regresaron rápidamente a casa, pero vieron que la casa se había reducido a cenizas. Estaba rodeada de policías y bomberos. Angela pensó que Dexter y Harry habían muerto quemados adentro, preguntó con sospecha por su paradero. Dexter inventó una excusa para explicar su ausencia la noche anterior. Como Dexter y su hijo ya no tenían casa a donde volver, tuvieron que quedarse temporalmente en la casa de Angela. Cuando Angela los llevó a casa, recibió una carta anónima. La carta decía que el asesino de Matt era Dexter, y adjunto a la carta había un clavo médico. En este punto, Angela no tuvo más dudas, pero todavía no tenía prisa por exponer los crímenes de su amante. Durante los días siguientes, Angela siguió vigilando las acciones de Dexter. Luego, ordenó a sus subordinados que se pusieran en contacto con la reportera Molly, pero lamentablemente, ella había sido presa de Canwell desde hacía mucho tiempo, y él la había matado. Luego, Angela le dijo a Dexter que alguien había incendiado intencionalmente su casa. La policía quería saber si últimamente se había ganado la enemistad de alguien. Mientras Dexter todavía estaba pensando en cómo ocultar la verdad, Harry se acercó y dijo que hace 2 días se peleó con sus compañeros de clase, por lo que podrían estar vengándose. Para mantener a Harry a salvo, Dexter sugirió que se mudaran del pueblo y volvieran a Miami. Claramente, Angela había descubierto algo. De hecho, ella sabía toda la verdad. Después de una lucha psicológica, Angela decidió preguntarle directamente a Dexter lo que había hecho. Luego, ella le apuntó con un arma a Dexter. Mientras él todavía no entendía lo que pasaba, los subordinados de Angela llegaron y esposaron a Dexter. Finalmente, fue condenado por el asesinato de Matt. Harry estaba muy preocupado por su padre, pero a él no se le permitió entrar. En la sala de interrogatorios, Angela se sentó frente a Dexter y comenzó a hacer preguntas. Por supuesto, Dexter todavía tenía una forma de responder sin el menor fallo. Luego, Angela sacó el trozo de clavo médico que estaba incrustado en la pierna de Matt, porque él se había lesionado en el pasado y tuvo que usar tornillos para fijar los huesos. Y todos fueron encontrados en las cenizas de la casa de Dexter. Pero él comenzó a encontrar formas de culpar a Canwell por asesinar a su propio hijo, porque, en el pasado, siempre había visto a Matt como un inútil. Así que, en un ataque de ira, Canwell mató accidentalmente a su hijo y luego culpó a Dexter, porque él era el novio de la jefa de policía Angela. Canwell quemó la casa y enterró el clavo en las cenizas. Todo esto era para vengarse de Angela por arrestarlo debido a la muerte de su mejor amiga. Al escuchar esto, Logan también se vio influenciado por Dexter. Le dijo a Angela que la historia de Dexter tenía fundamento. Si Dexter dijera esto en el tribunal, el jurado también le creería. Dexter sabía que había ganado, así que esperó a que entrara Harry. Y padre e hijo planearon irse en 2 días. Aún así, Dexter sería detenido durante 24 horas. Si la policía no tenía más pruebas convincentes, sería liberado. Logan buscó a Harry para tomarle una declaración adicional, y él respondió que cuando ocurrió el crimen aún no había llegado al pueblo, así que no lo sabía. Pero en realidad, antes de que Harry buscara a su padre, lo había estado siguiendo durante mucho tiempo. Después de que Harry siguió a Dexter al bosque, presenció toda la escena de su padre matando a Matt. Por su parte, Angela decidió darle a Dexter una última oportunidad. Llamó al departamento de policía de Miami y recibió la respuesta afirmativa de que Dexter era un asesino en serie. Pero la persona al otro lado de la línea se preguntó por qué preguntaba eso. Porque según los informes de hace 10 años, Dexter estaba muerto. Angela inmediatamente le envió la foto que se había tomado con Dexter. El policía quedó conmocionado y sin palabras preguntó por la dirección del pueblo. Luego llevó rápidamente los archivos adicionales para buscar a Angela. En ese momento, la policía recibió la noticia de que Canwell estaba desaparecido y solo encontraron su camioneta. En la caja del camión había un gran bidón de gasolina, así que todo estaba claro. Esta vez, Dexter no tenía forma de negarlo. Una vez más, Dexter fue llevado a la sala de interrogatorios, porque Angela sospechaba que él mismo había matado a Canwell. Ella presentó pruebas que le hacían difícil negarlo más. Incluso muchos casos anteriores fueron expuestos por Angela. La sentencia para Dexter fue que sería extraditado a Florida para ser juzgado. En ese momento, Dexter le pidió a Angela que apagara la cámara y entonces él confesaría. Sin embargo, Dexter no habló de sus propias acciones, sino que expuso todos los crímenes de Canwell a la luz. Todas las víctimas desaparecidas que Angela estaba buscando estaban bajo su sótano secreto. Angela vio que Dexter tenía una actitud sincera, por lo que le creyó esta última vez. Resultó que Dexter no estaba mintiendo. Angela quedó paralizada al ver los cuerpos de las víctimas desaparecidas que había estado buscando durante tanto tiempo. Rápidamente llamó al oficial Logan, pero en ese momento él había sido controlado por Dexter. Debido a una bala perdida, había muerto. Dexter no quería matar a la policía. Luego huyó para recoger a Harry. Por su parte, Angela se vio obligada a movilizar fuerzas estatales y al FBI. Cuando regresó a la comisaría, vio el cadáver de Logan en cuanto a Dexter. Había desaparecido. En este momento, había corrido al lugar de encuentro con Harry. Entonces, Harry notó algo inusual, porque cuando llamó, Dexter usó el teléfono de Logan para contactarlo. Cuando Harry supo que su padre había matado a una persona inocente, cambió de actitud inmediatamente. Aunque Dexter trató de explicar que era la
la única manera. Empezaron a discutir debido a sus diferentes pensamientos. Harry le aconsejó a su padre que se entregara para pagar el precio. Dexter se sintió decepcionado cuando su propio hijo dijo eso, porque si era llevado a juicio, era muy probable que fuera condenado y tuviera que pagar con su vida. Dexter estaba a punto de irse, pero Harry usó un arma para obligarlo a detenerse. Para terminar todo, Dexter le pidió a su hijo que le disparara, porque esta era la única forma en que podía compensar a Harry. Como resultado, Dexter fue abatido a tiros por su propio hijo en la nieve. Cuando llegó Angela, Harry se entregó apresuradamente por haber matado a Dexter, pero ella no lo arrestó como estaba planeado. Angela pensaba que era un acto de protección de la justicia, le dio dinero y le aconsejó a Harry que huyera. Luego, Angela se acercó y limpió las huellas dactilares que Harry había dejado. Harry también se fue rápidamente. Justo en ese momento, descubrió la carta que Dexter iba a enviarle a alguien. En su interior todo trataba sobre el amor que sentía por su hijo. No se sabe qué pensó Harry sobre el contenido de la carta, pero ahora no había vuelta atrás. Dexter usó la muerte para proteger a su hijo, así como para enmendar los errores del pasado. La película de hoy termina aquí. Hasta la próxima en los siguientes videos.